Silentio. Este hombre fue capaz de construir uno de los imperios tecnológicos más grandes del mundo. Llegó a ser perseguido por gobiernos de medio planeta. Hizo promesas que eran sencillamente imposibles de cumplir. Y acabó sus días muerto, solo, en una celda. A ver, ¿quién era de verdad John McAfee? ¿Un genio, un visionario o era más bien un estafador completamente fuera de control? Pues bien, vamos a intentar desentrañar una vida que fue de principio a fin una montaña rusa de contradicciones, de excesos y de caos. Una de esas historias donde, ya os lo adelanto, nada es lo que parece. Venga, vamos a empezar por el principio de todo. Porque, a ver, antes de todo el escándalo, antes del fugitivo y la locura, existió el genio. Y su currículum, la verdad es que era simplemente impecable. Fijaos, es que la cronología es impresionante. Estamos hablando de que en 1968, mientras el mundo miraba a la Luna, un jovencísimo John McAfee ya estaba ahí trabajando en el programa Apolo de la NASA, casi nada. De ahí pues saltó a ser arquitecto de sistemas operativos para gigantes de la talla de Xerox y Lockheed. Y fue precisamente ahí en Lockheed en los 80 donde su vida cambió para siempre. ¿Por qué? Porque se topó de frente con Brain, el primer virus conocido para ordenadores personales. Y aquí está la clave, donde todo el mundo veía un problema técnico, él vio el futuro. Vio una oportunidad de negocio multimillonaria que de verdad nadie más había imaginado. Así que en 1987, ¿qué hizo? Pues fundó McAfee Associates y literalmente creó una industria de la nada, la del primer antivirus comercial. Pero claro, es justo aquí donde el genio empieza a enseñar su otra cara. En 1992 apareció el virus Michelangelo, que amenazaba con borrar datos el 6 de marzo. A ver, ¿era una amenaza real? Pues sí, era algo apocalíptico ni de broma. Pero McAfee, que tenía un instinto para los medios que era casi depredador, salió en todos los telediarios y soltó la bomba. Afirmó que el virus podía infectar hasta 5 millones de ordenadores. ¿El resultado? Pánico. Pánico global. Las ventas de su software, lógicamente, se dispararon de la noche a la mañana. Y aquí se ve la clave de su éxito. Él no vendía solo un producto, vendía miedo. Y oye, le funcionó a la perfección. Y el resultado de esa mezcla de brillantez y, por qué no decirlo, de marketing del miedo, fue este número que vemos aquí: $100 millones. Ese era su patrimonio neto en 2007. Estaba literalmente en la cima del mundo. Era un pionero, un millonario, una auténtica leyenda de Silicon Valley. Había construido un imperio entero sobre el caos digital. Pero es justo aquí, en lo más alto, donde la historia da un giro oscuro y la verdad irreversible. Y vaya giro. El genio que había construido el imperio estaba a punto de convertirse en su propio saboteador, en su peor enemigo. Algo dentro de él simplemente se rompió. Y todo empezó con la crisis financiera de 2008. Su fortuna de 100 millones de repente se evaporó. Se quedó en solo 4. A ver, para la mayoría esto habría sido una catástrofe total. Pero para McAfee, para él fue el detonante. Fue la excusa perfecta para decidir que ya no tenía que seguir ninguna regla. Y ahí, el personaje público empezó a devorarse al hombre. Cuando Intel compró su antigua empresa por miles de millones de dólares, McAfee no lo celebró, no. Hizo todo lo contrario. Declaró públicamente que estaba eternamente agradecido a Intel por, y cito textualmente, liberarle de esta terrible asociación con el peor software del planeta. O sea, nos damos cuenta, estaba atacando su propia creación, el software que llevaba su nombre en millones de ordenadores y que le había hecho rico. Era un acto de rebelión pura, un desprecio absoluto por todo su pasado. Y por si eso fuera poco, llevó esa rebelión a un nivel, a un nivel completamente nuevo. En 2013 subió un vídeo a YouTube titulado «Cómo desinstalar el antivirus McAfee». Era una parodia surrealista. Salía él en bata, rodeado de mujeres, con armas, esnifando un polvo blanco, todo mientras se burlaba salvajemente de su propio software. El vídeo, claro, se hizo viral. Ya no iba de tecnología. Esto era el show de John McAfee. Estaba quemando su propia leyenda a propósito delante de todo el mundo. Para huir de demandas y buscar un sitio donde básicamente las reglas no se le aplicaran a él, se fue a Belice. Y allí lo que era excentricidad se convirtió directamente en paranoia y caos. Montó un complejo que parecía sacado de la guarida de un villano de película. Empezaron a surgir rumores de fabricación de drogas, se dice que de metanfetaminas, acumuló un arsenal de armas ilegales y se rodeó de un pequeño ejército de guardaespaldas. Se estaba aislando del mundo, construyendo su propio reino. Un reino que, por cierto, estaba a punto de implosionar. Pero es que lo peor aún estaba por llegar. Y esa implosión llegó, como no, de la forma más brutal que uno pueda imaginar. En noviembre de 2012, el vecino de McAfee, otro expatriado estadounidense llamado Gregory Fowl, apareció muerto, de un disparo en la cabeza. La policía de Belice, como es lógico, identificó a McAfee como persona de interés y quiso interrogarle. Su respuesta, desde luego, no fue cooperar.
Fue huir, desaparecer. El propio primer ministro de Belice lo describió perfectamente. Es extremadamente paranoico, está como una cabra. Y así, de la noche a la mañana, la imagen pública de McAfee pasó de ser la de un millonario excéntrico a la de un posible asesino a la fuga. Un hombre peligroso, perdido en la jungla. Su vida fue, en sí misma, un circo mediático que él mismo se encargó de orquestar. Se escondía, pero al mismo tiempo concedía entrevistas a la revista Wire desde paraderos desconocidos. Cruzó ilegalmente a Guatemala, pero ahí cometió un error de novato, uno casi increíble. Un periodista de la revista Vice, que lo acompañaba, publicó una foto sin borrar los metadatos de geolocalización, o sea, reveló su ubicación exacta al mundo. Lo arrestaron, claro, pero para evitar que lo deportaran de vuelta a Belice, donde él decía que temía por su vida, ¿qué hizo? Fingió 2 infartos en la cárcel. Y la estratagema funcionó. Guatemala, en lugar de devolverlo para ser interrogado por un asesinato, lo mandó de vuelta a Estados Unidos. Había conseguido escapar, sí, pero su reputación ya estaba destrozada para siempre. De vuelta en Estados Unidos, a ver, cualquiera en su situación habría intentado desaparecer, mantener un perfil bajo. Pero es que John McAfee no era cualquiera. Se reinventó. Una vez más. Dejó atrás al fugitivo de Belice y, de la nada, se convirtió en el nuevo gurú de una nueva frontera digital, el mundo de las criptomonedas. Y por supuesto lo hizo con su estilo de siempre. Promesas exageradas, grandilocuentes, escandalosas. La más famosa, que seguro que a muchos les suena, fue su predicción de que Bitcoin llegaría al $1.000.000 para finales de 2020. Y si no, pues prometió algo anatómicamente imposible en la televisión nacional. Sabía perfectamente qué tecla tocar para captar la atención de todo el mundo. Y se convirtió en una especie de mesías para miles y miles de pequeños inversores. Pero, a ver, ¿qué había realmente detrás de esa fachada de profeta cripto? Porque las autoridades de Estados Unidos tenían una visión bastante diferente. Lo que él vendía como consejos de inversión imparciales, según la SEC, no eran más que promociones pagadas en secreto. Unos $23 millones, nada menos. Lo que anunciaba como el futuro de las finanzas, presuntamente, eran esquemas de pump and dump, o sea, inflar artificialmente el valor de monedas para luego venderlo todo y dejar a sus seguidores con las pérdidas. Y su gran promesa de libertad digital para todos, pues terminó con cargos federales por fraude y blanqueo de capitales. El patrón, una vez más, se repetía. Y entonces, esta vez sí, lo atraparon. En octubre de 2020, la huida llegó a su fin. John McAfee fue arrestado en el aeropuerto de Barcelona, a petición de Estados Unidos por evasión de impuestos. La fiesta ahora sí se había acabado para siempre. Pero, incluso encerrado en la cárcel, McAfee siguió con su espectáculo. Ya en 2019 y 2020 había tuiteado varias veces que si alguna vez apareciera muerto por suicidio, que nadie se lo creyera, que no sería cosa suya, y hasta publicó una foto de un nuevo tatuaje que se había hecho en el brazo. La palabra WACT era como su póliza de seguro, su manera de decirle al mundo, si me pasa algo, que sepáis que hay enemigos poderosos que me quieren muerto y lo harán pasar por un suicidio. La pregunta es, ¿era simple paranoia o era una escalofriante premonición? Pues bien, el 23 de junio de 2021, la Audiencia Nacional Española dio luz verde a su extradición a Estados Unidos, y apenas unas horas después, John McAfee fue encontrado muerto en su celda. La causa oficial de la muerte, suicidio por ahorcamiento. Exactamente el escenario del que él mismo había estado advirtiendo. Su predicción más oscura se había hecho realidad, y con ella dejó una nube de dudas y de teorías de la conspiración que la verdad dura hasta el día de hoy. Se podría decir que John McAfee venció a los virus informáticos, pero que perdió la batalla contra su propio ego. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Era el genio libertario perseguido por el Estado? ¿O era simplemente un estafador brillante que acabó derrotado por sus propias mentiras? Queda en el aire que pensar, porque si algo está claro es que esta historia no tiene una única verdad.